para después compartir esta información. Buenos días a todos. Hoy día vamos a trabajar con la clasificación de funciones. Aquí estamos compartiendo la pantalla. Aquí estamos. ¿Ven todo, cierto? Por favor, no se olviden de activar su micrófono si quieren decir algo, si quieren participar en la clase. Considero muy importante para mí el saber que están al otro lado de la pantalla. ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Sí, profe. Dale nomás. Gracias. Ya, entonces, hoy día, como les estaba informando, ahí sí, vamos a trabajar con la clasificación de funciones. Los aprendizajes esperados es que reconozcan si una función es inyectiva, es sobreyectiva o biyectiva. Yo sé que suena fea la palabra, pero no es tan complicado si entendemos el concepto desde un principio. Vamos a empezar con recordar lo que es una función. Recordemos que una función es una relación entre dos conjuntos, en la que a cada elemento del primer conjunto le corresponde un único elemento del segundo conjunto. Veamos la siguiente función. F de n igual a pi elevado a n. N está definido en los naturales, ¿ya? Y pi sabemos que es un conjunto real. Nosotros ya conocemos que el conjunto inicial, n en este caso, son los naturales. Y todos van a estar empezados desde el 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito y más allá. El segundo conjunto, el conjunto de llegada, recibe el nombre de codominio, conjunto final o codominio. En el conjunto final, en este caso, al haber un valor pi, suponemos que son todos los reales. Pero el recorrido solamente van a ser pi, pi elevado a 2, pi elevado a 3, pi elevado a 4, pi elevado a 5, pi elevado a 6, y así infinitamente. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Yo no. ¿No? Yo tampoco, Ah, no, profe. sí. Vale. Ando como un poco perdido, pero dale nomás. Estoy tratando de escribir aquí, no sé por qué no funciona mi tableta. Oh, murió mi tableta. Qué raro. Pero bueno, será. Bueno, chiquillos, les explico de nuevo. El primer conjunto, el conjunto inicial, sabemos que son los naturales. El conjunto final, o el codominio, van a ser los números reales. ¿Por qué? Porque aquí aparece pi, pi elevado a n, y pi es un número real. Entonces suponemos que todo el conjunto de llegada van a ser los números reales. Pero recordemos que el recorrido es un subconjunto del codominio. No necesariamente voy a utilizar todos los valores del recorrido, todos los valores del conjunto. Por ejemplo aquí, pi elevado a n. Si n vale 1, voy a tomar el valor pi. Si n vale 2, va a ser el resultado pi elevado a 2. Si n vale 3, va a ser pi elevado a 3. Si n vale 4, pi elevado a 4. ¿Ya? En ningún momento va a tomar el valor menos 1, o el valor raíz de 2, o el valor e, o el valor 5 medios. Siempre va a ser pi elevado a un número natural, el resultado. Por lo tanto, este va a ser el recorrido, solamente pi elevado a n. Pero el conjunto final o el conjunto codominio eran todos los reales. El recorrido entonces es un subconjunto del conjunto de llegada o el conjunto final. ¿Ahora sí se entendió? Sí, profe, sí. Porque hasta la semana pasada nos habíamos enfocado en el conjunto inicial y el dominio. Y el recorrido lo habíamos dejado un poquito de lado. Sabemos calcular el recorrido, pero no nos habíamos fijado en este detalle del codominio. ¿Ya? El codominio entonces, o conjunto final, y el recorrido no siempre van a ser iguales.
Ahora entonces vamos a trabajar con lo que es la inyectividad, ¿ya? Entonces, tenemos la función inyectiva. La función inyectiva es una función es inyectiva cuando dos preimágenes son iguales, entonces cuando dos imágenes son iguales, sus preimágenes son iguales. Es decir, a elementos distintos del conjunto inicial, del dominio, le corresponden elementos distintos del conjunto de llegada, el codominio. ¿Muy enredada la definición? Yo no entendí, profe. ¿Sí o no? No entendí, Daniel. Yo no entendí. No lo entendió. Ya. A ver si ahora me deja escribir esta cosa. Ahí sí. Ya. Vamos entonces a ver un ejemplo. Tenemos el conjunto A, 1, 2, 3, 4 y el conjunto B, A, B, C y D. ¿Ya? Vamos a tomar esta relación. 1C, de hecho es una función. 1 está relacionado con C, 2 con D, 3 con B y 4 con A. Esta función es inyectiva porque a la A no le llega más que una sola flecha, que es el 4. A la B le llega solamente una flecha, que es el 3. A la C le llega solamente una flecha, que es el 1, y a la D le llega solamente una flecha, que era el 2. Si le llegasen dos flechas, deja de ser inyectiva. ¿Se entendió eso? No, No. ¿verdad? Ya. Si yo tengo que el 1 también estuviera relacionado con el A, ya no es inyectiva. A pesar de seguir siendo una función, deja de ser inyectiva. Porque dos del conjunto A están dirigidos a uno del conjunto B. Ah, ok. A ver, por ejemplo, si nosotros teníamos la función cuadrática, qué fea quedó esa cuadrática, pero no importa. Teníamos que a un valor de x, por ejemplo, supongamos que el 2, le correspondía este valor. Y al valor que estaba en el otro lado del eje x, del eje y, perdón, le correspondía el mismo valor, ¿se acuerdan? Cuando estaba centrada en el origen la parábola. Esto no puede ser, esto no es inyectivo. ¿Ya? Tiene que corresponder una única imagen a cada valor de x. Y aquí tiene dos imágenes, el valor de dos imágenes distintas tienen la misma imagen. Dos preimágenes tienen la misma imagen. Yo sé que no es fácil entenderlo, chiquillos, por eso lo estoy haciendo lentito, ¿ya? Vamos a borrar esto y les explico de nuevo. La primera, tal cual estaba dibujada, es inyectiva. ¿Ya? Veamos la segunda. También, desde el 1 sale una flecha, desde el 2 sale una flecha, desde el 3 una flecha y 4 una flecha. Eso significa que es función. ¿Ya? Pero, si es inyectiva o no es inyectiva, no depende tanto de cuántas flechas salen, sino si todas llegan a distintas imágenes. Como todas las flechas llegan a distintas imágenes, nuevamente es inyectiva. ¿Se entendió ahí un poquito más? Ya, con la tercera vamos a quedar Sí, claro. profe. Con la tercera vamos a quedar más claro. Aquí, el 1 llega a B y el 2 también llega a la B. Es inyectiva. Esta no es inyectiva. ¿No es? No, porque tengo la imagen de 1, f de 1, es B. Y la imagen del 2
también es B. Las preimágenes eran distintas, entonces las imágenes no pueden ser iguales. Mm, Igual con lo del electivo, pero es diferente que en vez de funcione con inyectivo que con no inyectivo. ¿Esta es inyectiva o no? Yo hubiera entendido, por ejemplo, el No, electivo no es inyectiva. hubiera sido inyectivo, pero bueno, no. A ver, explíquenme, por favor. Porque, por ejemplo, nosotros nos habían enseñado como ejemplo por funciones. Por ejemplo, si B, por ejemplo, puede ver una menos, puede ver en el conjunto A, 2 en el conjunto B, pero no necesariamente, pero no puede ver, por ejemplo, uno del conjunto A, uno del conjunto A en el conjunto B. ¿Me explico? No No puede entendí. ver, por ejemplo, por ejemplo, el uno no puede tener dos imágenes. Esa era Es que eso deja de ser función, po. por eso ya había entendido mal, porque estamos viendo en inyectivo, no funciones. Ahí me está enredando. Ya, ahora estamos viendo que sea inyectiva. Si yo tuviera desde el mismo valor 1, por ejemplo, desde el 1, que salen dos flechas, ¿qué significa eso? Deja de ser función. F de 1 es igual a A y F de 1 es igual a B. Tengo dos preimágenes que tienen distinta imagen. Deja de ser función. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí se entiende. Ya. Recuerden, para que sea Sí, sí. imagen, o sea, para que sea función, tiene que salir una única flecha de las preimágenes. Una sola flecha para todos lados. Aquí tengo una sola flecha, llegan a B. Una sola flecha del 2 llega a B. Pero esto, a pesar de ser una función, no es inyectiva. Inyectiva, otra forma de mencionarla, es 1 a 1. Una preimagen, una única imagen. ¿Ya? A ver si con el ejemplo que les voy a dar les queda más claro. Vamos a avanzar. Aquí habíamos dicho que esta no es inyectiva. ¿Ya? En una familia de 4 personas, las estaturas de los integrantes son el abuelo 1,78 m, la mamá 1,67 m, el hijo mayor 1,70 m y el hijo menor 0,83 m. Esta relación es una función inyectiva, pues a cada integrante le corresponde una única estatura. ¿Ya? El abuelo, entonces, 1,78. La mamá, 1,67. El hermano mayor, 1,70. Y el hermano menor, 0,83. ¿Ya? 1 a 1. Si hubiera otra persona más en la casa y tuviera la misma estatura, por ejemplo, de la mamá, deja de ser inyectiva. ¿Se entendió eso? Sí, ¿Sí, Pis? sí, Pis. Ya. Vamos a ver entonces un ejemplo ahora más matemático, más algebraico. Para determinar si una función es inyectiva, algebraicamente, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que determinar que si yo tengo dos imágenes que son iguales, si suponemos que f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 debe ser igual a x2. ¿Ya? Esta es la forma algebraica de resolverlo. ¿Qué significa eso? Vamos a reemplazar x1 en la función. Tenemos 3 por x1 más 2 tiene que ser igual a f de x2, o sea, 3 por x2 más 2. ¿Se entiende eso? Eh, ¿por, por ¿Cómo? por qué pone dos funciones? O sea, ¿por qué X1 y X2? Porque voy a comparar las imágenes. Vamos a comparar las imágenes
suponiendo que X1 tuviera otra imagen, a ver, suponiendo que X1 tuviera, a ver, ¿cómo lo explico? A ver. Vamos a ver los elementos del conjunto de llegada. Tenemos el conjunto inicial A, el conjunto inicial B, y tengo una imagen f de X1 y una imagen f de X2. Y pasa que esas dos imágenes son lo mismo, valen lo mismo. Si eso es verdad, significa que X1 y X2 tienen que ser iguales. Entonces lo que vamos a hacer es comparar qué pasaría si tuviéramos dos imágenes iguales, si resulta o no esto, si es inyectiva o no. ¿Se entiende lo que dije o no? Yo estoy un poco distraída con la bulla que tengo aquí en mi casa, así que denme un segundito y voy a apagar toda la bulla que hay aquí. ¿Me escuchan ahora? Ahí sí. Sí, sí, escuché, profe. Ya, es que me tuve que silenciar para retar a mis hijos. Vamos a suponer que hay dos imágenes que son iguales. ¿Ya? Un profesor que yo tenía en la universidad siempre me decía que en la suposición estaba el error. Así que vamos a ver. ¿Qué pasa si yo digo que tengo dos imágenes que son iguales en esta función? Entonces estoy diciendo que hay un x1 y un x2 que son supuestamente distintos en esta función. Si yo llego a que x1 es igual a x2, entonces la función es inyectiva. Si yo no llego a esa conclusión, significa entonces que la función no es inyectiva. ¿Ya? Entonces voy a borrar esta parte y vamos a resolver paso por paso. Primero, voy a restar 2 a ambos lados de la igualdad. Al restar 2 nos queda 3x1 es igual a 3x2, porque eliminé el más 2 de ambos lados. Voy a dividir en 3 a ambos lados de la igualdad. Llegamos a que x1 es igual a x2. Esta función es inyectiva. ¿Sí? Vamos a ver una que no es inyectiva. Vamos a poner la función f de x igual x cuadrado. Y vamos a suponer que existe un x1 y un x2 que cumplen, o que al decir que son iguales, existen dos preimágenes que serían iguales. Si yo tengo un x1 al cuadrado igual a un x2 al cuadrado, lo voy a poner entre paréntesis para que sea más sencillo y no confundirnos. ¿Qué estoy diciendo aquí? Hay un valor al cuadrado que me da un x2 al cuadrado. ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? Ya ando un poco perdido, profe. Pero te sigo nomás. De más que retomo. Ya. Supongamos aquí, voy a extraer la raíz cuadrada para despejar x1. x1 va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 al cuadrado, o x1 va a ser igual a menos la raíz cuadrada de x2 al cuadrado. Dejó de ser única la solución. Tengo dos posibles x1 que me darían el resultado. ¿Se entiende? Yo no. Yeah. Entonces solo tiene que tener como un resultado. ¿Eso está diciendo? Tengo que llegar a que x1 es igual a x2. Si yo no llego a x1 igual a x2, inmediatamente no es inyectiva. Ya.
Voy a ver otro ejemplo. Voy a buscar un ejemplo más numérico, menos cuadrático, en el que sea inyectiva. O sea, que no sea inyectiva, para que lo entiendan. Hoy se me cerró el libro, espérenme un segundo. Aquí. Ujú. Una función inyectiva. Ya, vamos a ver esta. Voy a borrar todo lo que está ahí para poder escribirlo todo, ¿ya? Vamos ahora a considerar otra función. Tenemos la función f de x, es verdad que estoy escribiendo con esta cosa. F de x igual x menos 1 partido en x menos 3. X más 3 mejor. Para ver si es inyectiva, ¿qué debo hacer? Siempre el mismo proceso, chiquillos. Vamos a suponer que hay un x1 igual a un x2. Entonces, si es así, vamos a reemplazar x1 menos 1 partido en x1 más 3 debe ser igual a x1, perdón, x2. x2 menos 1 partido en un x2 más 3. ¿Ya? Entonces, vamos a multiplicar cruzado. Nos queda x1 menos 1 por x2 más 3 es igual a x2 menos 1 por x1 más 3. x1, x2 más 3x1 menos x2 menos 3 es igual a x1, x2 más 3x2 menos x1 menos 3. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Simplemente multipliqué término a término. Sí, todo bien, profe. Ya. Vamos a sumar 3 a ambos lados de la igualdad para eliminar el 3 solamente. Tenemos x1, x2 más 3x1 menos x2 igual a x1, x2 más 3x2 menos x1. Se me restan los x1 con el x2. Nos queda 3x1 menos x2 es igual a 3x2 menos x1. Tengo entonces 3x1 más x1 igual a 3x2 más x2. ¿Sí? Voy a continuar acá. Sería 4x1 es igual a 4x2. x1 es igual a x2. ¿Por qué? Porque simplemente dividimos en 4. Como llegamos a que x1 es igual a x2, esta función es inyectiva. ¿Se entendió? No siempre se llega a eso. Profe, Dígame. sí, bueno, acá dejó 4x1 es igual a 4x2, ¿no es cierto? ¿Sí? En todas esas ocasiones lo puedo dividir por 4 para que queden las x solas. ¿Sí? Sí, ok. Siempre y cuando no estemos dividiendo en 0 es posible.
Estoy buscando una que no sea inyectiva para que sea más bonita la demostración y se vea efectivamente que no siempre x1 es igual a x2. Pero hasta el momento, chiquillos, ¿se entiende la idea de cómo resolver esto? Sí, No son montones. Ah, ya. ¿Sí? ¿Es lo mismo que habían visto en el electivo? la verdad no. Por, por un- o Sí, es lo sea, mismo. sí, es lo Sí, mismo, lo habías visto por pero un rato. no todo el rato, así como no avanzó un poco más, pero no exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo me estoy No me explicó. deteniendo. Me estoy deteniendo con la parte de la inyectividad, porque considero que es la parte más compleja de recordar. Después vamos a ir a la sobreyectividad o la epiyectividad y el resto va a ser, pero súper fácil. Inyectiva entonces, a ver. Pucha, no tengo ninguna otra que sea inyectiva, o sea, que no sea inyectiva de ejemplo simple. Mm. Bueno, ustedes saben lo que es una función inversa, ¿no? Se los mencioné la vez anterior. Ya recuerdo de no. La función inversa, gráficamente, es el reflejo de la curva que a ustedes le dan, pero a través de la imagen, o sea, a través de la línea de identidad, de la diagonal se podría decir, de una diagonal en el plano cartesiano. Y para encontrar esa imagen tenemos que buscar si la función es inyectiva, sobreyectiva, es decir, biyectiva. Si la función es biyectiva, entonces tiene una función inversa, pero si la función no es biyectiva, no tiene inversa. ¿Va a haber prueba de esto, profe? Por supuesto, va a ser el segundo módulo. Oh, ¿Y por qué ya sufren si estamos recién empezando? Es Es recién mejor el sufrir principio. ahora que después, profe. ¿Sufrieron mucho con el módulo? ¿Con el módulo 1? No tanto, pero igual. Es la misma metodología la que voy a usar, chiquillos. A menos que me digan lo contrario. Que pero está la muy materia complejo. anterior era más fácil. Todo es fácil si ustedes se ponen las pilas. Ya, voy a tener que hacerla. Es lo mismo que estamos viendo en el electivo al principio. Tipo. En sí es matemática, profe, piense eso. Ya, voy a borrar todo esto que está en la pizarra. Vamos de nuevo. Otra función. Bueno, A ver si la función raíz cuadrada es inyectiva o no. Ya deberían saber que sí es gráficamente. ¿Por qué? Porque si yo voy a la curva, y recordemos que la curva la vimos la semana pasada y era así, cada imagen tiene una única, cada preimagen tiene una única imagen. Cada línea que yo tire va a tener una única imagen, no va a tener dos imágenes como en el caso de la curva cuadrática. No sé si me expresé bien con lo que dije. ya se entendí. Vamos a borrar esta parte. Esta es inyectiva, vamos a corroborarlo. ¿Cómo? F de x1 igual a f de x2 y lo comprobamos. ¿Cómo? Reemplazando donde estaba la x, el x1. O sea, la raíz de x1 debe ser igual a la raíz del x2. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Para que desaparezca la raíz, la función inversa, que sería la cuadrática. Entonces queda que x1 es igual a x2. Llegamos, terminamos.
Veamos una función g. X al cuadrado más 3. Veamos si es inyectiva. G de x1 será igual a g de x2. Para eso, corroboramos. X1 al cuadrado más 3 debe ser igual a x2 al cuadrado más 3. Si restamos 3 a ambos lados de la igualdad, nos queda que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Y llegamos al mismo problema que les expliqué delante. Que aquí, si yo extraigo la raíz, nos queda que x1 va a tener dos posibles soluciones. x1, la raíz positiva, o x2, la raíz negativa. Ay, perdón, x1 ahí. ¿Se entendió lo que dije? Pero no entiendo por qué tiene dos soluciones. Chanfle, qué mala la profesora que tenía el año pasado, ¿eh? Era yo, ¿cierto? Práctica, po. Chuta. Tiene Oye, dos pero no te soluciones. enojé. ¿Por Es qué que, digo esto? Porque esto es materia de cuadrática, ecuación sí, pero si quito la, de quito ahí. los exponentes con la raíz cuadrada, no entiendo por qué me da dos soluciones. Ya, lo voy a explicar con numeritos. ¿Qué pasa si yo tengo 2 al cuadrado igual 4? ¿Qué número al cuadrado me da 4? ¿Qué Dos. x me da 4? 2. ¿Y es la única solución? Sí. Y menos 2, menos 2. El menos 2 también sirve, Ah, porque menos 2 al cuadrado me daba 4 también. Por eso, cuando tengo algo al cuadrado y extraigo la raíz cuadrada, tengo que dar dos posibles soluciones, la solución positiva y la solución negativa. ya, ok, entiendo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo alguna cuadrática, de inmediato voy a tener dos posibles soluciones y deja de inmediato de ser inyectiva. Ok, ¿Sí? gracias, profe. Sí. De nada. Esto que no se les olvide jamás. Ya, continuamos entonces. Creo que ya se entendió cómo sacar la inyectividad. Tengo la leve impresión. Vamos con la sobreyectividad para entender la diferencia entre la inyectiva y la epiyectiva. Yo siempre dije epiyectiva y tuve que aprender a decirle sobreyectiva. Uy, aquí estaba. Ya, una función se llama sobreyectiva si para todo i que pertenece al codominio existe un x que pertenece al dominio, tal que la preimagen de x, tal que la imagen de x sea y. Es decir, para cualquier elemento y del codominio existe otro elemento x del dominio, tal que y es la imagen de x por f. ¿Alguien entendió lo que dije? No, profe. ¿No? Chanfle, yo encontré que estaba clarita. Para nada. ¿Qué quiere que le diga? Para nada. Yo dije, estaba clarita esta Se cuestión. llama María Paz Munizaga. Me habló en chino, literalmente. María Paz Ya, Munizaga. les explico. Lo que quiere decir toda esta definición es que el recorrido de la función es igual al codominio de la función. Recordemos que en la primera página que estuvimos viendo les expliqué que el dominio, que el codominio, el conjunto de llegada, no siempre es igual al recorrido. Entonces, si yo tengo que el codominio es igual al recorrido,
entonces la función es sobreyectiva. Por ejemplo, aquí, esta función no es inyectiva, ¿ya? Porque dos preimágenes tienen la misma imagen, pero es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque están ocupados todos los elementos del segundo conjunto. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? La sobreyectiva es más fácil. Veamos acá. A, B, C y D están todos tienen una flechita. Entonces es Eh, sobreyectiva. Sí es sobreyectiva. ¿Y qué pasa en esta? No es porque sobra el No. valor A. El recorrido, que es B, C y D, es distinto que el codominio. ¿Se entendió la diferencia, cierto? Sí, sí, sí. O sea Profe, que si es así por bien. palabras más simples, se podría Esta es decir lo que más ninguna sencillo. tiene que quedar sola. Justamente. Ninguna tiene que quedar sola. Ah, ya dale. Aquí no puede quedar solito nadie en el codominio. Si es Entonces, biyectiva, es sobreyectiva. ¿O no eh, necesariamente? para que sea biyectiva tiene que ser sobreyectiva. Vale. De ahí vamos a explicar bien la biyección. Entonces, ya tenemos claro que la primera y la segunda, miren, de hecho la primera sabemos que es inyectiva. Recordemos que inyectividad que no es inyectiva la primera. La inyectiva es 1 a 1. El 1 llega a la A, el 2 llega a la B, el 3 llegó a la B. Ah, fallamos al tiro. Hay dos flechas que llegaron a la B. Por lo tanto, no es inyectiva. ¿Ya? No es 1 a 1. Pero sí era sobreyectiva. ¿Por qué? Porque estaba ocupado todo el recorrido. O sea, el recorrido coincidía con el codominio. En la segunda, es inyectiva y también es sobreyectiva. Y la tercera, no es ni lo uno ni lo otro. Es solamente una función. No es inyectiva, no es sobreyectiva. Veamos un ejemplo con la misma familia que habíamos visto delante. La misma familia anterior se van a comer helados, pero en la heladería hay 5 sabores en promoción. El pistacho, el chocolate, frutos del bosque, vainilla y piña. El abuelo elige chocolate. La mamá elige frutos del bosque. Y los hijos eligen piña. Entonces, esta función no es sobreyectiva, pues el codominio no es igual al recorrido. Nos sobró la vainilla y el pistacho. ¿Se entendió? Está clarito, ¿cierto? Sí, entendió. Y en este caso, ¿es inyectiva? No, No, ¿Por qué no? porque los dos hermanos comparten la piña. Bueno, Justamente, los dos hermanos comparten la piña. Así es que no es inyectiva y tampoco era sobreyectiva. Vamos a ver algebraicamente cuándo es sobreyectiva. Nosotros suponemos que el valor de esta función van a ser todos los reales. Siempre lo vamos a suponer. ¿Por qué? Porque el dominio son todos los reales. Si el dominio son todos los reales, suponemos que el conjunto de llegada, el codominio, también van a ser todos los reales. Entonces tenemos que revisar cuál es el recorrido de esta función. Y para hacerlo, simplemente cambiamos y es igual a 3x más 2. Y despejamos la x. O sea que y menos 2 va a ser igual a 3x. Y menos 2 tercios va a ser igual a x. ¿Qué pasó? El recorrido, el valor de y que no se puede tomar, no hay ninguno. Entonces el recorrido de la función f
son también todos los reales. Coincidió que el codominio y el recorrido son todos los reales. Esta función sí es sobreyectiva. ¿Se entendió? ¿Puede dar otro ejemplo? Por supuesto. ¿Qué Ya. pasa si tengo la función g de x igual x más 1 partido en x menos 3? Cambiamos, primero vamos a suponer, tenemos el dominio que van a ser los reales menos el 3, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros tenemos que suponer que el codominio es el mismo. ¿Por qué? Ah, no, sí, ya entiendo. Siempre vamos a suponer que el codominio es el mismo que el dominio. Ay, se me arrancó el lápiz ahí. Ahí sí. ¿Cómo no? Ah, ya me acordé lo que estaba buscando. La goma. Entonces, en vez de escribir g de x, vamos a cambiarla por y. Y va a ser igual a x más 1 partido en x menos 3. Lo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Y por x menos 3 va a ser igual a x más 1. Multiplicamos término a término. xy menos 3y va a ser igual a x más 1. Todo lo que contenga x hacia un lado de la igualdad. Factorizo por x. Y menos 1 es igual a 3y más 1. Por ende, x era igual a 3y más 1 dividido en y menos 1. ¿Cuál es el recorrido? Todos los reales menos el 1. Los reales menos el 1. Entonces el dominio, perdón, no el dominio, el codominio es distinto que el recorrido. No es sobreyectiva. ¿Se entendió ahora? Sí. Por eso les dije, no es tan complicado si entendemos bien lo del primer módulo y si entendemos bien cuál es cuál. El O sea, codominio, en el dominio hay Ujú. que calcularlo con la i y el codominio con la y, ¿no es cierto? Sí. Ok. A ver, veamos otra que sea fácil de resolver. No, mejor sigamos. ¿Se entendió ya la idea de la sobreyectividad, cierto? Mi hijo sacando dulces. Ya, chiquillos, ¿se entendió aquí, cierto? ¿Estamos bien con esta parte? Sí. Ya, no se olviden que vamos a seguir trabajando este mismo contenido durante la próxima semana. La próxima semana no tenemos clases. Eso significa que les voy a subir, o sea, que no les vamos a subir material, nada, ¿ya? Que no se les olvide eso. Vamos a continuar con la función biyectiva. Una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es decir, a elementos distintos del conjunto inicial le corresponden elementos distintos del conjunto de llegada y el recorrido coincide con el codominio. La primera, ¿es inyectiva? Sí. Es inyectiva porque cada imagen tiene una única preimagen. ¿Es sobreyectiva? También. Sí, porque el recorrido es el mismo que el codominio. Por lo tanto, si cumple las dos condiciones, es biyectiva. Veamos la segunda. ¿Es inyectiva? Sí. Sí.
es biyectiva, es epiyectiva o sobreyectiva, perdón, por lo tanto es biyectiva. Y en la tercera, ¿es inyectiva? No. No. No es inyectiva. Aunque sea sobreyectiva, como no es inyectiva, deja inmediatamente de ser biyectiva. ¿Y qué quiere decir esto, chiquillos? Que las dos primeras funciones tienen función inversa, mientras que la última no tiene función inversa. ¿Por qué? Se los voy a explicar en blanco. A ver si logramos recordar todo eso. No, no lo voy a recordar. Un segundito. Chuchum. A ver si me resulta lo que quiero hacer. Oh, no me dejó copiarlo. Qué pena. Ya. Será, pues tendría que escribirlo nomás. Teníamos 1, 2, 3, 4 en el conjunto A. A, B, C, D en el conjunto B. Y voy a copiar el segundo porque el primero no me acuerdo cómo eran las flechas. Se ve bien eso, ¿cierto? A Sí. pesar de lo feo del dibujo, por supuesto. Ya. La función, claro, la función que tenemos descrita aquí, si lo vemos elemento por elemento, son 1, B, 2, A, 3, C, 4, D. La función inversa es escribir los pares ordenados al revés. La inversa de la función x sería b,1, a,2, c,3 y d,4. ¿Se entiende eso? Su función Sí. inversa es cambiar el orden de las coordenadas del par ordenado. ¿Qué pasa si yo no tengo todo el dominio ocupado? Que era el caso que habíamos visto adelante. A ver, déjeme ver. La puedo mostrar ahí. Teníamos en la función que estaba aquí, que le vamos a poner g de x, teníamos que la g de x era 1, A, 2, B, 3, B y 4, C. Acá, chiquillos, esto es función, porque cada uno de estos valores tiene una imagen. Pero si yo lo escribo a la inversa, tenemos A,1, B,2, B,3 y C,4. Y nosotros dijimos de un principio que la misma preimagen, que en este caso sería B, no podía tener imágenes distintas, dejaba de ser función. Por eso es muy importante que el dominio, que la función sea inyectiva y sobreyectiva para encontrar la función inversa. Si no, a lo más estamos encontrando una relación inversa. ¿Se entendió, chiquillos, la diferencia? Sí, yo se entendí todo. Qué bien, Daniel. ¿Y los demás? Sí, también lo entendí.
Genial. Bien, chiquillos, eso es la clase de hoy. Pero antes de terminar, les quiero hacer una mini encuesta. Ay, sí, porque no puse la función inversa. La función inversa la vamos a trabajar la próxima, o sea, cuando volvamos de las vacaciones. Les voy a hacer una pequeña encuesta. Es súper rápida. Es para ver si ustedes entregaron o no entregaron su módulo, cómo les fue, etcétera. ¿Ya? Así que ahí les estoy entregando su votación. Espero su votación, sus respuestas. Profe, se volvió profesional de Zoom. No, estoy jugando nomás. Para mí esto es aprender de a poco. Genial. Y chanfle, tengo a alguien que no le fue fácil. Profe, lo siento, tengo que ser honesto, me fue más fácil estudiar con mi hermano. Wow. Ok. Profe, si yo no utilicé el material para la evaluación, supongo que no nomás. Es que el Edgar fue su estudiante. Ah, ¿y ella sabe que ella fue tu estudiante? ¿Qué fue? Sí. Profe, decía Edgar. ¿qué pasó? Sí, yo me acuerdo del Elgar, fue alumno de mi curso. ¿Qué dijo? Espere, que mi hermana quiere escuchar. Chuta. Perdón, Daniel. No, es Sí. verdad, es verdad. Que el Elgar fue de mi jefatura hace como 6 años ya. Ah, Sí. Ahora es Mateo para las matemáticas, profe. ¿Qué quiere que le diga? Sí. De a poquito se Literalmente aprende. le va súper bien. Qué bien. Él ya está sacando su carrera. Qué bueno. Ya, Benjar. Y bueno, Daniel, ¿qué es lo que me estaba diciendo? Si, o quién no había usado el material. Que si no lo había utilizado para hacer la evaluación, Las como material clases, se refiere a la guía, ¿no es cierto? la guía, las guías, el video, las clases que estuvimos subiendo, Ah, ya, entonces sí. porque las clases, a pesar de que las estamos haciendo ahora en vivo, las subimos después a YouTube para que la puedan resolver. O sea, a YouTube, al Classroom para que la puedan volver a ver las veces que estimen conveniente. Entonces sí, entonces sí. Hoy tenía tiempo esta encuesta. Qué bonito. ¿Contestaron todos? ¿14 integrantes? Sí. Estamos listos entonces, chiquillos. Voy a finalizar la votación. Genial. Tengo 3 personas que consideraron que no era útil, pues que no fueron útiles las cosas para responder. Muy bien. Ahí les muestro los resultados. No sé si a ustedes les aparecen los resultados o no. Tengo 11 Sí, personas. sí, sí aparecen. Genial, chiquillos. Quería aprovechar la instancia para conocer esto. Así que podría ser una prueba en el momento. Mira qué interesante. Podríamos hacer una pruebita aquí con esta cosa de la... No, gracias. No, pues profe, no No, se pues, hace. profe, no se pase. Así como para entender si aprendieron o no, nomás, algo rapidito. Ya, chiquillos. Muchas gracias. Muy entretenido trabajar con ustedes. Espero que les haya gustado la clase, que lo hayan encontrado útil. Para mí, más que bonita que sea útil, es importante. Bien, pues, terminamos la clase y